Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 239 y me da enorme, pero enorme, de veras un gran gusto tener aquí a mi tocayo porque además de ser un gran abogado, bueno, la verdad es que, miren, abogado por la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, Aguascalientes, maestro en Derecho Fiscal por la UP. O sea, el alma mater, la verdad es que se nota. Doctorando en Derecho Tributario por la Universidad de Navarra, egresado del IPADE, y tiene su propia firma, JC Romo y Asociados. Obviamente, pues es una firma de abogados y consultores tributarios. Fue director de jurídico en nuestra organización. Tenemos una gran, lo queremos mucho, admiramos mucho, lo reconocemos mucho y no necesitan invitaciones. La verdad es que él es el que cuando quiera puede venir, los temas que él quiera hablar. Y bueno, ahorita, pues por supuesto, también está en la firma de asesores jurídicos y de negocios con residencia en Dallas, Texas, y es un gran maestro y gran catedrático en Derecho Tributario. Por supuesto, tiene las asignaturas uno y 2 en la Universidad Panamericana. O sea que, ¿qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirles si viene de nuestra casa, que actualmente sigue siendo su casa? Orozco Felgueres y Asociados, todo el grupo Orozco Felgueres, que le tiene tanto cariño y que además me da muchísimo gusto hablar de este tema con él porque lo entendemos, porque lo sabe explicar muy bien todo este tema de servicios. Ay, y todavía, Tocayo, eh, fíjate que tengo que platicarte que nos malacostumbramos, o sea, nos malacostumbramos a que prácticamente, eh, se daban la prestación de servicios, esa retención famosa. Hoy vivimos un entorno completamente diferente, porque hoy además dentro tenemos como cuatro temas importantes que quiero platicar contigo y aprovecharte, obviamente, aprovecharte que estás aquí en Conversando con Orfe. Traíamos esa mala costumbre de decir reténle para efectos del IVA y no te metas en problema cuando ni siquiera entendíamos cuál era la definición. Tenemos obviamente, desde el 23 de abril del 2021, la prohibición legal de la subcontratación de personal o suministro de personal. Tenemos todo el tema de servicios especializados, que es una nueva subcontratación, no de personal, pero que ponen obviamente personal a disposición del contratante. Todas estas inspecciones que estamos viviendo día a día, de REPSE, de la deducción. No, te voy a aprovechar enormemente para que tú me expliques esto. Tenemos cuestionarios del SAT en el procedimiento de fiscalización, en donde me preguntan qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo, en qué consistió el servicio. Tenemos desde octubre del año pasado, este nuevo criterio no vinculativo número 44, en donde me dice que obviamente, y me dicen, oye, no van a ser deducibles las erogaciones por concepto de prestación de servicio, no obstante que pudieran cumplir con lo estrictamente indispensable. Necesitas antes de confirmar la estricta indispensabilidad, la efectiva existencia del servicio. Ya no estamos hablando de materialidad, estamos hablando de existencia, ¿no? Y entonces, pues yo te tengo que preguntar, voy a tomar mi clase de todos los miércoles con mis maestros, tú eres uno de ellos. A ver, explícanos, ¿dónde estamos parados con estos temas de prestación de servicios? ¿Cómo lo has vivido desde tu trinchera de abogado, por supuesto, litigante, de asesor, de consultor, obviamente tributario, en este tema
tan complicado como son la prestación de servicios independientes, en donde traemos obviamente estos temas y hoy nos encontramos con auditorías del SAT, hoy nos encontramos con auditorías de la Secretaría del Trabajo, hoy nos encontramos con que tenemos REPSES que ya perdieron su registro, hoy nos encontramos con un criterio no vinculativo, hoy nos encontramos con cuestionarios por parte del SAT. Hoy seguimos sin tener una definición de materialidad dentro de la legislación fiscal, acudiendo a presentes jurisdiccionales o jurisprudenciales. Hoy tenemos que los contratos tienen que tener o los documentos privados tienen que tener una fecha cierta. Ay, Dios mío. Mira, ya no sé ni por dónde seguirle, pero queda como anillo al dedo porque vamos a entrar a un año de este criterio no vinculativo que el SAT obviamente presenta, ¿sí? Y que ya está aplicando en las revisiones, ¿sí? En donde pues está revisando prestación de servicios, partes relacionadas, partes independientes, servicios prestados, obviamente, por residentes en el extranjero, pero en territorio nacional. Y ya no hablemos que en otro programa de Conversando con Orfe te voy a invitar a que hablemos de los nómadas digitales, ¿sí? En donde no sabes dónde están prestando los servicios y que no sabes qué residencia fiscal tienen o dónde, en qué país tendrá la potestad de grabarlos. Ya no sabes de esos temas. Así que a ver, platícanos, tocayo, oriéntanos. Mira, te di todo este contexto para que veas que el tema me encanta, que me encanta que estés tú aquí para explicárnoslo y que nos des un diagnóstico y un contexto de dónde está parado el contribuyente, cuál ha sido el rol de la autoridad, cuál va a ser la defensa en este nuevo entorno judicial. Como dame esa visión que necesitamos desde tu obviamente parte tan distinguida y tan prestigiada profesional. Así que bienvenido, obviamente pues el doctor José Carlos, maestro, doctor José Carlos Romo López Cruz está aquí con nosotros. Gracias, tocayo. A ver, luz, danos luz con todo esto que ya te mandé así como para que veas que me encanta el título y me encanta que estés tú aquí platicando con nosotros. Bienvenido aquí al maestro, mi querido y mi querido tocayo y muy, muy querido tocayo José Carlos Romo. Gracias, tocayo. Adelante. Al contrario, tocayo, gracias a ti. Y ahora sí, como hemos platicado muchas veces, como la Buenos Aires, vámonos por, ¿no? Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que has expuesto, eh, pero vamos viendo qué alcanzamos a ver, porque yo lo que les quiero hablar es, sí, desde luego de este tema que has destacado, pero a partir de una problemática que se me presentó con un cliente en particular. Y es, y es un cliente persona moral agrícola que se dedica a la siembra y cosecha de verduras para venta nacional o exportación. Y entonces, como parte de su proceso productivo, la persona moral requiere el acabado del producto. O sea, y entiéndase por acabado del producto que la fruta, la verdura, después de que la cosecha, la lava y se necesita recortarla, recortarla de modo que es un recorte manual, no es un recorte por máquina, es un recorte manual que alguna parte del recorte la hacen dentro de la empresa y otras se las encargan a terceros, que normalmente son personas físicas, que llevan a cabo ese recorte para que el tamaño sea específico de acuerdo con lo que requieren ya los clientes nacionales o los extranjeros. Entonces, con estas personas físicas se celebran o se estaban celebrando eh,
contratos de prestación de servicios independientes de recorte. Así está el contrato y así está el concepto, así estaba el contrato y así estaba el concepto del CFDI. Prestación de servicios independientes de recorte. ¿Por qué lo estaban haciendo así? Primero, para evidenciar que es un servicio independiente, que no es una subcontratación, que no es una tercerización, que no es un outsourcing, sino es un total servicio hecho por un tercero. Entonces, hasta ahí todo estaba bien. Pero resulta, y bueno, como es normal, por ser una empresa de la actividad agrícola, es normal que tenga consistentemente saldos a favor de IVA. Hasta ahí todo va bien. Pero, y además, como constantemente pide devoluciones de IVA, el SAT le ha venido revisando diversos conceptos. Y ahora el concepto que le gustó al SAT es decir que la persona moral incumplió lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 1 de la ley del IVA porque supuestamente omitió hacer la retención a Atención. la... Entonces, como no le retuviste a la persona física, pues no te devuelvo esa porción del saldo a favor que me estás pidiendo en devolución. ¿Cuáles son los argumentos del SAT? Dijo en su negativa. Literal, así tocayo, no miento. Dice, es que la persona física prestó un servicio independiente. Si esa frase, ese argumento del SAT, en términos estrictos, es totalmente cierto. Sí, efectivamente, la persona física prestó un servicio independiente. Pero como lo vamos a ver a continuación, eso no da pie a que tenga que hacerse la retención. Y ahí empieza la confusión del SAT. Otra confusión del SAT, a mi juicio, se da porque dice, es que por servicio independiente se entiende lo que dice en el artículo 14, de que es una obligación de hacer cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que le den a dicho acto otras leyes, como diciendo, no me importa lo que diga el Código de Comercio, siempre que se preste un servicio, tendrás que hacer la retención del IVA a la persona física. Me da la impresión que es el tema, ese es el macho del cual el SAT no se baja en esta época, que es una problema. Y entonces, y la tercera problemática que el SAT no toma en cuenta, el último párrafo del 14 que dice, no se considera que el servicio independiente es cuando los actos que se realizan tengan naturaleza de actividad empresarial. ¿Ah? Ese es un tema, esa es la problemática. Prestaste servicios, la persona física prestó servicios independientes, tuviste que haberle hecho una retención, porque no importa el acto que le dio origen y no importa lo que digan otras leyes. Y además, yo, SAT, no tomo en cuenta el último párrafo del artículo 14 que habla de la distinción entre servicios personales y servicios empresariales. Aquí está. Entonces, siguiendo con la problemática, desde mi punto de vista, el SAT se limita a hacer un examen meramente formal de las pruebas que aportan los contribuyentes, porque dice, es que el contrato, es que estamos evidentemente, así dicen, estamos evidentemente en una prestación de servicios, pues porque el contrato así lo dice, es una prestación de servicio independiente de recorte. Y luego dice, tan estamos en una prestación de servicios que obliga a la retención, porque el CFDI así lo dice en su concepto, una prestación de servicio independiente de recorte. Entonces, la problemática radica en que mi punto de vista es que el SAT confunde o considera que todos los servicios independientes son personales. Y razón por la cual esa palabrita, lo personal, es lo que lleva
al artículo 1A, fracción 2, que obliga a hacer las retenciones. Se tiene obligación de hacer la retención del IVA cuando la persona moral reciba servicios independientes personales prestados por personas físicas. Ahí está el gran Ujú. problema. Ese es el gran problema, esa es la gran problema. Y de pilón, yo creo que no sé a quién le haya pasado, el SAT cierra con broche de oro y dice, aunque esta resolución es de negativa de devolución de IVA, ahí te va la cereza en el pastel. El gasto es no deducible. Eso me parece aberrante. Y al rato, y al finalizar, o antes de acabar, vamos a ver por qué. Entonces, a manera de ir resolviendo esa problemática, ¿a qué me refiero con la clasificación 1? Primero, hay que recordar, Tocayo, que en el derecho o en cualquier ciencia, hay tantas clasificaciones como autores u opiniones haya en el mundo. Pero a mí me parece práctico decir que los servicios se clasifican de manera general en dos, o son subordinados, y los que se parecen a estos, los asimilados, o son Ujú. independientes. Ahí no tenemos ninguna duda, para todo está muy claro. Y luego, dentro de los independientes están los personales, están los profesionales, Así pero es. los empresariales. Entonces, ¿cuáles son los servicios personales? Pues los enumerados por el artículo 14 de la ley del IVA. Todos los enumerados por el artículo 14 son servicios independientes personales. Así, si todos revisamos el texto de la ley, dice, se entiende por servicios personales independientes lo siguiente. Y son las 6 fracciones del artículo 14. ¿Los cuales son los personales? Independientes, los del artículo 14. Y luego, ¿cuáles son los profesionales? Chistosamente no están definidos por la ley del IVA. Hay que ir a la ley de renta y que solamente los refiere así poquito, sin decir que son el artículo 100. Para llegar a la definición de los profesionales, tenemos que remitirnos a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, que dice que los servicios profesionales son los que requieren un título y una Lo cédula profesional. Sí. profesionales. En nuestro país, un servicio profesional es aquel que requiere un título para su ejercicio. Entonces, por ejemplo, los pasantes no ejercen servicios profesionales, prestan servicios personales, por ejemplo. Bueno, pero es una mera referencia al contexto. ¿Cuáles son los servicios independientes empresariales? También son los del 14, también son los del 14, siempre y cuando tengan la naturaleza de actividad empresarial, que es lo que refiere el último párrafo del artículo 14, cuando dice, no se considerará que los servicios son personales cuando el acto tenga naturaleza de actividad empresarial. O sea, que servicios independientes hay dos, los personales, que afectos, al menos para efectos de la ley del IVA, hay dos. O son personales o son empresariales, pero ambos son servicios independientes. Ambos son independientes. Ahí está. Y entonces, ¿cuáles van a ser los independientes de naturaleza empresarial o los independientes empresariales? Pues los que se compaginan con el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que son ya sea los comerciales, los industriales, los agrícolas, ganaderos, pesqueros y silvícolas. Todos esos, cuando se realizan actividades empresariales o los servicios se caen en la actividad empresarial, estamos en presencia de un servicio independiente empresarial. Ahí empieza la solución a la problemática, tener claro
y el SAT no lo tiene claro, que el artículo 14 contempla cuáles son los servicios empresariales, es decir, el primer punto el primer tema de solución a la problemática es que el SAT debe entender que también hay servicios independientes empresariales. Sí. No sé qué el SAT cree, que me da la impresión que las actividades empresariales no pueden ser prestación de servicio, pero eso es un error, porque si revisan ustedes, si revisas tú, Tocayo, todos quienes nos acompañan hoy, el artículo 75, en términos generales, cuando habla de los actos de comercio, contiene tanto hipótesis de enajenación de bienes, hipótesis de prestación de servicios y tiene hipótesis de otorgamiento del uso y goce temporal de bienes, los cuales van a ser comerciales cuando tengan como propósito una especulación comercial. Y por ejemplo, si unimos el 16, el artículo 12 de la ley del IVA por sí solo son empresariales o pueden ser empresariales el transporte de personas o de bienes. Claro, cuando tenga propósito de especulación comercial, porque el Código de Comercio lo contempla, el transporte de personas, se habla del transporte, pero el transporte es mercancía, no de personas. El seguro, todo, el contrato de seguro es un acto de comercio. Entonces, la fracción 3 es un servicio dependientes empresariales. Algunas hipótesis de la fracción cuarta, el mandato no, pero la comisión sí, la comisión mercantil, la mediación, la agencia, la correduría, la consignación, por esencia son servicios independientes empresariales. En el ayudamos a defender la situación de la negativa del SAT fue aquí. Si te acuerdas, Tocayo, decíamos que el cliente es una persona moral que cosecha frutas y verduras, Frutas, sí. que contrató a terceros para llevar el recorte de las verduras. El recorte de las verduras cae en la actividad empresarial industrial. El Código Fiscal habla que son actividades empresariales industriales, la extracción, la conservación, la formación de acabado de verduras cae en un acabado de producto. Ahí es como lo logramos defender al cliente diciéndole no es una, no había que hacer retención porque no es un servicio independiente personal, es un empresarial, industrial y acabado de producto. Puede ser, pero Es que cuando un servicio cae, cuando un servicio cae en actividades, no hay manera de que sea personal. Ese es un punto, preguntas importantísimas. Cuando un servicio cae en no hay manera de que sea personal. Por eso, el tronco común no es lo personal, el lo independiente. Por eso, como veíamos hace rato, los servicios independientes se clasifican y en empresariales. Entonces, o el servicio independiente es personal o es empresarial. No hay de otra. ¿y Y cuándo es eso empresarial? ¿Cuándo es empresarial? Ahora sí que me voy a ver bien tonto. Cuando no es profesional y no necesita cédula para poder prestarse. claro, claro, así es. Así es. Por ejemplo, mira, piensa tú en un comisionista cualquiera, en una comisión mercantil cualquiera.
A alguien le das, eh, tienes un bien y le dices a una persona, ayúdame a venderlo y a cambio te doy una comisión. No requieres título, no requieres cédula, ese acto es comercial en toda su extensión y es por naturaleza una actividad empresarial. Que el comisionista pueda tributar en el capítulo 1 como asimilado, ese es otro boleto. Pero ese Sí, sí, para efectos fiscales, exacto. es otro boleto. Pero para efectos de aquí, de la ley del IVA, la comisión mercantil es una actividad empresarial comercial y no hay obligación de hacer la retención del IVA al comisionista. Incluso aunque el comisionista no opte por tributar en el capítulo 1, que el comisionista tributa en el capítulo 2 como actividad empresarial, no le vas a hacer la retención del IVA. Le vas a hacer la retención de renta, pero no Así la del IVA, es. ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí decíamos, ¿dónde lo logramos defender? En el tema de que el recorte de verduras es un acabado de producto. Bueno, pero en el desarrollo de los argumentos nos topamos con que ninguna ley, pero de verdad ninguna, define al acabado de producto. Yo digo que hasta gracias a Dios existe la inteligencia artificial, pero ni siquiera la inteligencia artificial nos dijo qué ley define al acabado de productos. Y dice, no, ninguna ley define el acabado de productos. Entonces, la inteligencia artificial nos dijo, pero mira, el acabado de productos sí está contemplado en un documento sistema que se llama Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, CIAN, publicado por el INEGI, de observancia oficial en México, en su subsector 311 Industria Alimentaria, que comprende las actividades de lavado, troceado, corte, empaque y conservación de alimentos. Y así fue como logramos amarrar el argumento en el sentido de que el acabado de productos, perdón, que el recorte de verduras es un acabado de producto y que forma parte de la industria de la transformación y por ende es una actividad empresarial. Así fue como lo logramos resolver. Entonces, repitiendo, ¿cómo logramos resolver? Diciendo que el recorte de verduras es acabado de productos, es actividad empresarial y por ende es un servicio independiente de naturaleza empresarial y por Pero, tanto estoy pero obligado a... ahí toca, a ver, tocayo, pero ahí pudiéramos ponerle otra actividad empresarial que no tenga que ver con recorte de verduras, o sea, para hacerlo amplio. ¿Cuándo estaríamos ubicados en esta problemática? A ver, hay un contribuyente que pudiera pedir una devolución o recuperar un saldo a favor, la autoridad lo niega porque dice que tú en esa erogación debiste haber hecho la retención porque fue el pago a una persona física, un servicio personal, no profesional, pero sí independiente. Sí, ¿Sí? Exacto. Y por lo tanto, si no hubo retención, no hay deducción. Si no hay deducción, pues no hay acreditamiento del IVA y por lo tanto el saldo a favor no procede. Pero si yo lo meto con otras definiciones, me ubico en que esta pudiera ser una problemática para recuperar un saldo a favor o pudiera ser una problemática cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación y me diga, no es deducible esa erogación porque no hubo retención, porque le pagaste a una persona física independiente, ¿sí? No o profesional o no, ahí es donde está el dilema. Yo lo he entendido en mi tema profesional como es empresarial cuando yo presto un servicio personal, obviamente independiente,
que no requiere cédula profesional para prestarse, es decir, que no forma parte de un registro, ¿sí? De profesiones. O sea, es decir, no forma parte de un registro nacional de profesiones. Quiere decir que yo puedo prestar un servicio personal independiente, no profesional porque no forma parte del registro, y al no ser profesional porque no requiere cédula profesional, automáticamente, no sé, puedo estar mal, se vuelve empresarial. Y al volverse empresarial, estoy mal, ¿verdad? No tiene que ver. Ahora, hay servicios personales empresariales en donde si son que si se prestan por persona física, ¿tengo que retenerle? No, parece trabalenguas, parece parece es una confusión de términos, tocayo. Primero, ve esta imagen que estoy compartiéndoles ahorita. Los servicios independientes, o sea, el tronco común es servicios independientes. Primero, los independientes son personales o son A ver, empresariales. independiente diferente a subordinado. Exacto, a esta. A ver, entonces, soy independiente porque no hay una relación de trabajo, pero no subordinada. Por lo tanto, soy independiente. Quita relación de trabajo. Relación Ah, de de trabajo. acuerdo, de acuerdo. Exacto, exacto, de acuerdo contigo. Relación de trabajo, como lo dice la ley federal del trabajo, habrá subordinación. Ok, de acuerdo. No una relación de trabajo, simplemente, exacto, exacto. Sea independiente, tienes que hablar de relación profesional. Eso. Ujú, ujú, ujú. Aquí está, para mi punto de vista, aquí está la clave. Hay que tener claro que el tronco común de los servicios, o sea, el género, son los servicios independientes. El género. Las especies son Especies. Ujú. o son servicios independientes personales o son servicios independientes profesionales o son servicios independientes empresariales. Empresariales. ¿Ok? Ahí está. Ahí está la clave. Un servicio personal no puede ser empresarial. Sí, cuando vamos a un tema de subordinación y un tema de relación de trabajo, siempre hay dependencia, no independencia. Un servicio personal nunca puede ser empresarial. ¿Ok? A ver, un servicio personal no puede ser empresarial. No, no es como o es Chana o es Juana. Ok, ok, muy bien. Ahí está ahí está, mi punto de vista, la primera solución a la problemática. Los servicios personales siempre es como el agua y es como el blanco y los servicios empresariales es el negro. Son diferentes, son diferentes. Y la clave, tocayo, está en el último párrafo del 14, donde dice, déjame ver, aquí lo veo, voy a dejar de compartir esto para irnos a compartir esto otro. Eh, aquí está la clave. Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal cuando las actividades de este artículo no tengan naturaleza de actividad empresarial. Pues, ¿qué está diciendo el artículo? El género son los servicios independientes. Las especies De acuerdo. Ujú. son dos, servicios personales o son servicios empresariales. De ¿De acuerdo? acuerdo. Y luego, ahí metí, nomás por no dejar,
metí a los profesionales, pero ahorita olvídate de los profesionales. De Ahorita, acuerdo. ahorita no metamos en el pastel, en la discusión de los profesionales. Ahorita, para efectos de nuestro tema, los servicios independientes son personales o son empresariales. Bien. ¿Cómo saber cuándo es uno o cuándo es otro? Aquí el mismo artículo te da la solución. Se entiende que el servicio es personal cuando no sea actividad empresarial. Tú y yo lo hemos platicado hasta el cansancio. La legislación mexicana se basa en el no, cuando Sí, era más fácil decir, al decirlo al revés. Se entiende que el servicio independiente es empresarial, pues cuando se realicen actividades empresariales, punto. Bueno, lo hicieron al revés. sí. Cuando el servicio independiente tiene naturaleza de actividad empresarial, ya no es personal, ya es empresarial. Entonces, Ujú. ¿qué tengo que hacer? A ver, persona física, ¿qué diablos, independientemente de cómo esté el contrato y cómo esté el CFDI, tenemos que revisar qué fue lo que hizo la persona física? ¿Qué, qué hizo? Y hay que decirlo con sus letras. ¿Qué tipo de servicio prestó la persona física? Sí, Porque, porque sí, porque es válido decir que hay servicios independientes empresariales. O sea, ahí está mi punto de vista, mi punto. El SAT pero no, pero no personales. servicios siempre va a ser personal. No, 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 De no. acuerdo, de acuerdo. Problema, tocayo. Prestación de servicios Sí, independientes no es sinónimo de personal, de acuerdo, de acuerdo. No, porque yo puedo darlo por una sociedad civil. hasta por una mercantil. Claro, hasta por una mercantil, claro. Prestación de servicios independientes. No, y empresariales, claro. O sea, una SADCB puede prestar servicios independientes empresariales. Es más, De acuerdo. hay que decirlo de otra manera. Es imposible legalmente que bueno, no es imposible, es ilógico que una SADCB preste servicios personales. De acuerdo, de acuerdo. Hasta la ley social mercantil les dice, cuando se detecte que una SADCB presta servicios personales, pues está haciendo actos irregulares. Sí, por eso lo hemos entendido ya en algunos años, Tocayo, en algunas discusiones, que hemos llegado a la conclusión, la misma que me estás comentando, y ahora recuerdo, o es personal o es empresarial. Tan, tan, tan. Así es, O sea, así de plano, porque si no nos vamos a meter en discusiones efímeras. ¿Me explico? así de plano. Pero los dos, tocayo, los dos son prestación de servicios independientes. Correcto, correcto. O sea, sí, sí, o sea, la independencia no tiene que ver con que sea, sí, personal o empresarial. Independencia no es sinónimo de personal. Correcto, correcto. Aclaración Coincido. del tribunal en contra del SAT. Servicios independientes no es sinónimo de personal. No, 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 no. Servicios independientes es el género y la especie es personal o es empresarial. Si logramos decirle al tribunal, explicarle esa diferencia, ya estás de gane, ya estás de gane, porque, como lo decíamos al principio, aquí, y aquí dejo de compartir esto y ahora me voy a compartir esto otro, regresando a la presentación. El SAT se limitó a argumentar que se debió hacer retención porque la persona física prestó un servicio independiente. Y como lo dije, aquí, aquí está. El SAT se limitó a argumentar que el proveedor persona física prestó un servicio independiente y que por tanto debió haberse hecho la retención. Mal, mal. Es lo que estamos discutiendo. Servicio independiente no es sinónimo
No, El porque puede servicio, prestarle una persona moral también. claro, claro, puede prestar un servicio independiente empresarial una persona moral mercantil. Correcto. Claro, claro, ese es el asunto, exactamente. Muy bien, entonces, ya simplemente para decirles cómo salió esto, y ahorita entramos a otras cosas, como bien lo estás haciendo tú, Valer, Tocayo, este, cómo llega, cómo, contestando tu pregunta, que tiene que ver con este tema, pero en lo general. Aquí, contar con elementos idóneos para acreditar la materialidad. Bueno, materialidad, incluso existencia, como tú lo dijiste. Ya no te cuestionan la materialidad, ya te cuestionan la existencia. Ya el servicio no se prestó. ¿Verdad? Es lo que resuelve el SAT. Así es, así es, así es. Primero, confírmame que existió el servicio y luego que en realidad. Sí, sí, es que son dos términos distintos, correcto. Confírmame la existencia. Entonces, para acreditar la existencia, aunque ya, primero tenemos que tener claro mentalmente en el mapa conceptual que servicios independientes no es sinónimo de personal. Bien, sí, coincido. Y personal y empresariales son especies, primero. Segundo, aunque tengamos eso claro, no hay que meternos en camisa de 11 varas o que los clientes no se metan en camisa de 11 varas. ¿Cómo? A ver, primero, Exacto. que haya contrato y como lo dice una persona que tú y yo conocemos, no hables de más. Que diga, por ejemplo, en este caso lo dije con mi gente, que el contrato diga recorte de verduras. Ya no digas que es estación de servicios, porque aunque ya quedó claro que no son lo mismo, nomás te vas a meter en broncas. Que diga recorte de verduras, o en el caso, Sí, es otra cosa que personal, diga, o otra, es personal o empresarial, independiente, o sea, no tiene que ver, o sea, exacto, yo coincido, o es personal o es empresarial, así lo preste física o así lo preste moral. así es, pero que el contrato ayude a solucionar el problema, primero. Luego, aquí esto más importante que el título del contrato, que dentro del clausulado del contrato se haga referencia expresa a que se trata de una actividad empresarial, indicando fundamentos legales y administrativos aplicables. O sea, hay Sí. que hacer entender a los clientes, y tú y yo lo hemos platicado muchas veces, que ya no basta, desde luego hace muchos años que no basta la factura ni el comprobante de pago, y ya no basta el contrato medio mal hecho o medio bien hecho. Ahora hay que hacer contratos finamente muy bien hechos. Y aquí es un tema. Desde el principio del contrato indica qué diablos se está prestando para que al momento de que la autoridad lo tenga en sus manos no tenga dudas. Bueno, tenga menos dudas de lo que se está haciendo. Y Ujú, luego, ujú, como dice la autoridad, adminiculando las pruebas, pues que ujú. en el apartado del concepto diga lo más exactamente posible lo que dice el contrato. ¿Ah? Si el contrato dice recorte de verduras o comisión mercantil o transporte de mercancías, pues que eso diga el CFDI, ¿verdad? Que no diga, como lo hemos visto muchas veces, servicios según contrato, o ponen puras iniciales, o ponen o escriben otras cosas que nada tienen que ver con el tema y lo único que provocan es confusión. Y luego, y aquí está otro punto, Tocayo, y lo hemos también platicado mucho. Ya pasó la era en la cual mandas a volar al SAT. No, eso ya no aplica hoy. Al SAT hay que contestarle todo lo que pide, pero con congruencia. Ujú. El cuestionario, pero con congruencia con el servicio o la actividad que se prestó por parte del proveedor. Les he dicho yo mucho a los clientes, tengan mucho cuidado con los cuestionarios del SAT,
porque los cuestionarios del SAT son tendenciosos a que contestes con un error para que te resuelvan mal. Ujú, ujú, Los cuestionarios del SAT sobre servicios, hay preguntas indiciosas, insidiosas, maliciosas y todo lo que acabe con iosas que prácticamente te llevan a contestar en el error. No tengo aquí a la mano un contenedor, me lo hubiera traído, pero dice, diga en qué lugar se prestó el servicio subordinado. No, 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 no fue subordinado, fue independiente y se prestó en los servicios pues el servicio se prestó en las instalaciones del proveedor. ujú, ujú. Diga en qué momento se levantaron las listas de asistencia. No, no se requieren listas de asistencia porque fue prestado por un tercero. Y diga a quién benefició. Y un montón de preguntas que son ajenas a un servicio independiente. Con todo y todo, hay que contestarlo, pero siendo congruente con las pruebas que demuestran la realización de la actividad empresarial. Porque luego le dejan los clientes contestar el cuestionario a cualquier auxiliar y acaba siendo contraproducente al momento de la defensa. Sí, y la autoridad, la verdad es que no hace, debiera hacer un análisis y una valoración de toda la documentación de forma adminiculada o concatenada, ya, si nos ponemos muy estrictos, sin embargo, no lo hace así. O sea, la valoración lo hace en lo individual y a cada, obviamente, elemento o documento y se apoya de estos cuestionarios que, por supuesto, lo que hacen es que, pues, lo que quiere es, pues al final, pues rechazar, por supuesto, la deducción. Exactamente, exactamente. Que yo tengo un comentario sobre los cuestionarios. Este, hay una hipótesis o una posibilidad o varias posibilidades legales de que los cuestionarios no sean tomados en cuenta por el tribunal, pero hay que decirlo, porque un cuestionario lo que te lleva es a una confesión expresa y se puede considerar que esa confesión expresa del cliente fue obtenida con dolo por el SAT. Entonces, se puede decir, yo ya lo hice con los clientes y decir que las respuestas a las preguntas no deben tomarse en cuenta por haberse obtenido de manera ilegal por el SAT. Ujú, O sea, yo no digo que no los contesten, no. Más bien digo que si los contestan y eso el SAT lo usa en su contra, se puede argumentar que la respuesta fue obtenida de manera ilegal porque implica expresa sobre hechos propios, que fue una pregunta dolosa del SAT. ¿Okay? Eso conviene decirlo en la respectiva defensa. Bueno, pero a pesar de todo esto, Tocayo, puede pasar lo que tú y yo sabemos, que aunque tengas un contrato que diga que es actividad empresarial, que aunque lo diga el CFDI, que aunque tengas el comprobante de pago, que aunque tengas fotos, aunque tengas video, aunque tengas muchos elementos alrededor de la existencia de la operación, eso puede decir, pues mira, lo que tú dices es misa, a fin de cuentas son servicios personales y tuviste que haber hecho la retención. Punto. Hazle como quiera. Ese es el gran problema de fondo, que el SAT, uno, está confundido sobre lo que significa servicio personal y número dos, acaban resolviendo lo que les conviene para negar las devoluciones. O sea, se acaban resolviendo que es personal y que debe haberse hecho la retención y como no se hizo la retención, el saldo a favor de esa parte no te lo van a devolver. sí. Sí, ellos quieren que cualquier pago a una persona física lleve retención, ¿sí? Eso es lo que quieren. Eso es lo que Obviamente, y no necesariamente, hombre. quieren. Pues ahora sí que
me queda claro, sí, me queda claro que cuando el servicio es personal, hay Sí, retención. porque así, Eso me queda clarísimo. Pero cuando es empresarial, no. Y entonces ahí es donde la autoridad dice, espérame, es que uno es personal independiente, no tiene nada que ver con la dependencia o independencia. O es personal o es empresarial. Si es personal, me queda claro que hay retención, pero en este caso no es personal, es empresarial. Y ahora, por ende, al ser empresarial, no lleva retención. exactamente. Yo creo que otro punto para decir que el SAT está confundido es ¿cómo no va a ser personal si lo prestó una persona física? No, es que no tiene nada que ver la No cosa, tiene nada que ver. Exactamente. no tiene nada que ver, porque las personas morales también son personas. Ujú, ujú. Es que no, o sea, no, nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia. O los servicios son personales o son empresariales. Tan, tan. Si hacemos ver eso, la autoridad no procederá, será ilegal la retención. Ilegal la negativa de devolución por retención, bajo el argumento de la retención. Y si es personal, o es subordinada o es profesional. Claro, 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 claro. Y en ambas hay retención. Ahora, entonces, ¿qué es empresarial? Lo que no es profesional. No, 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 no lo veas por exclusión. No, no lo ves por exclusión. Al revés, el embudo, el embudo, o bien, el receptáculo de todo lo que no es empresarial es personal. Así es, así es. Exacto. O es personal o es empresarial. No es si no es profesional, es personal. Pero no hay manera de decir que un oficio, por ejemplo, un carpintero, un carpintero, ¿qué tipo de servicios presta? ¿Presta servicios profesionales? ¿No? No, ¿Presta servicios empresariales? ¿No? ¿No? O sea, los servicios de carpintería podrían, podrían ser empresariales, podrían. Habrá que ver son los oficios, ¿no? Dices tú, los oficios que son. los aquí. Un carpintero podría estar aquí en actividad industrial. Ujú. Pudiera estar en actividad industrial, pudiera, sí. O sea, viéndolo objetivamente, yo creo que un carpintero sí podría ser actividad empresarial. Bueno, todos Sí, sí, cabrían, de sí alguna podría ser. manera, todos cabrían en la definición, ¿no? Bueno, a ver, oficios. Este, un, Comerciales, industriales, un carpintero transforma la madera, pues sí. Un sastre transforma la tela para hacerte un traje, pues, pues a lo mejor no la transforma, pero sí te hace un traje, ¿no? Sí te, sí te elabora un satisfactor. Sí puede ser, sí. puede ser una actividad industrial. Me parece que aclarándole esto al SAT, no tendría por qué rechazar la devolución y sí tendría que confirmar la deducción de la erogación y el acreditamiento del IVA. Así es, así, exactamente. Pero fíjate, sobre ese punto, sobre ese último punto, como lo puse, como lo escribí al principio, a ver, y esto sí se me hace muy simpático. A ver, ok, con el SAT cierra con broche de oro diciendo, como no se hizo la retención, pues entonces no es IVA acreditable y por lo tanto esa porción del IVA que me pediste, esa no te la devuelvo. Y Sí. cierra y de pilón, el gasto es no deducible para ISR. Ah, chinga, a ver, ¿cómo? A ver, Sat, ¿cómo que no es deducible? Sí, aquí yo detecto dos temas.
Primero, en una solicitud de devolución del IVA, de acuerdo con el Código Fiscal, el SAT tiene que limitarse a resolver sobre la devolución del impuesto que se pidió. El artículo 22D dice que no puede determinar créditos fiscales, sino que tiene que limitarse a resolver sobre la devolución del... Simplemente, exacto, o la niega total o parcialmente o el contribuyente se desiste. Así es, pero no me puedes decir en una negativa de devolución de IVA que el gasto es no deducible. Ese es otro, ese es el 42, no el 22. Otro boleto, exactamente, exactamente. Y luego, otro error garrafal del SAT, que a ver si me logro explicar. Eh, si el IVA es no acreditable, no significa que el gasto no sea deducible. Ujú, Al, re ujú. al revés, sí. Si el gasto es no deducible, el IVA no va a ser acreditable. Pero al revés, no. ¿Por qué? Pues porque hay gastos que no llevan IVA. Hay gastos deducibles sin IVA. Así es, así es. Entonces, esa cereza en el pastel del SAT, eso es aberrante. Bueno, también se lo creo que el Ahora, tribunal se ahora puede echar en entera. No, la no, recomendación, la recomendación sería, ya para concluir, es ten cuidado con con cómo denominas el contrato, ¿sí? Decirle las cosas como son, porque ahí creo que el cliente le llamó contrato de servicios profesionales independientes, debió haberle llamado obviamente contrato de servicios empresariales, ¿no? La actividad, las, pues por supuesto, ¿no? O sea, de alguna otra manera que no por lo que le pongamos será, pero me parece que ayudar a la autoridad de por qué no hice la retención y del por qué no es personal. Al contrario, Censum es empresarial por esta actividad, esta actividad. exactamente, ese es el punto, uno de los puntos medulares, tocayo. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Y que el contrato obviamente esté bien diseñado, que tenga fecha cierta, que coincida con el CFDI, que el concepto esté en el cuerpo del contrato, que el concepto sea claro en la factura, por supuesto, y obviamente que haya evidencia, sustancia y soporte del servicio empresarial que se llevó a cabo para efectos de que la autoridad, pues obviamente integre y revise, ¿sí? Pues ya el caso concreto y no y le quede claro, pues que el servicio efectivamente se prestó y obviamente el otro el que lo contrató, pues lo recibió. Exactamente, así tal cual. Las cosas como son, entre y hay una jurisprudencia que dice, la existencia no se acredita con un montón de pruebas. No, si no es cosa de cantidad, es cosa No, de calidad. Cosa de calidad, es cosa de las necesarias, las suficientes y ya. No sí, por exhibir, vas a no, quitarle el sistema. Es como el dicho, ¿verdad? No por mucho madrugar se amanece más temprano. No, no, sí, es y la autoridad confunde sustancia económica con materialidad, con razón de negocios, o sea, sí confunde todo eso. Entonces, me parece que la autoridad, pues tendría que, como lo comentamos, sugerir a la autoridad que de una forma adminiculada o concatenada, pues por supuesto, haga la valoración de las pruebas. Y el contribuyente nada más contestar lo que necesita saber la autoridad sin hablar de más y para no poner en riesgo la deducción y como nos pasa en el 69, nada más confírmame que recibiste el servicio. Pero el contribuyente dice, pero, o sea, dice, entre más tengamos, más materialmente está. No es cierto. La materialidad no tiene que ver con lo que tú dices. No es que tú le demuestres todo lo que se realizó, sino que efectivamente se llevó a cabo. exactamente, exactamente. Entonces aquí sí, pero hay. Entonces, bueno,
en una conclusión que podríamos decir, nada más no confundir la parte personal con la parte empresarial, que la documentación nos lleve a soportar jurídicamente el acto jurídico que se está llevando a cabo para que la autoridad no cuestione la forma sobre, obviamente, no eche para atrás el fondo por cuestiones de forma, ¿sí? Y por supuesto, pues esa devolución tendría que haberse presentado con una documentación mucho más clara para que la autoridad no separe cada elemento y lo haga de una forma, por supuesto, integral y lleve a cabo la recuperación del saldo. Y ya, si hay un desistimiento por parte del cliente o hay una negativa total o parcial, bueno, pues tendrá efectos en esa recuperación del saldo. En cambio, en la no deducibilidad, pues entonces tendrá que haber pues una auditoría, una revisión electrónica, un gabinete, ya será otro procedimiento de revisión por parte de la autoridad. Es correcto, así es. Esa es la recomendación. Eso, tocayo. Humbertito, tenemos ahí un reconocimiento de tantos que tiene aquí mi tocayo. Siempre es un gusto platicar con él. Este es un caso particular, que era un caso de un cliente tuyo, pero que nos puede servir de recomendación para que tener mucho cuidado cuando pagamos prestación de servicios, cuidado con estos temas, porque no solo no recuperamos el saldo, eso podría ser a lo mejor lo menos malo si no perdemos la deducción, como en este caso, ¿no? Así es, puede ser peor. Así es. Pues el peor es que perdamos la deducibilidad de la erogación. Ese es el costo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, mira, este es un reconocimiento. Le agradecemos mucho aquí a mi maestro y mi tocayo José Carlos Romo, que siempre esté aquí con nosotros. Esta es su casa, no necesita invitación. O sea, la verdad es que esta es su casa y lo seguiremos invitando para que nos traiga este tipo de temas que tanto nos gustan. Así que nos despedimos. Gracias, mi tocayo, mi maestro. Gracias por estar aquí. Gracias y nos vemos como siempre. No se les olvide, mañana a las 5 de la tarde tenemos nuestro evento de aniversario vía Zoom. También les vamos a mandar la liga a las 5 de la tarde y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversando con Orfe. Gracias, gracias.